Hey, ¿qué onda? Hoy quiero contarte la triste historia del intérprete falso de Sudáfrica. La lengua de señas es utilizada en el mundo para la inclusión de personas con deficiencias auditivas, y como cualquier otra lengua, cumple con normas y reglas lingüísticas que ha sido diseñada para resolver las necesidades de comunicación de los seres humanos. Está basada en las expresiones faciales y movimientos de brazos y manos para expresar y representar diversas palabras o letras. Cada país tiene un lenguaje de señas diferente, y dentro de México, debido a la diversidad cultural, existen lenguas de señas de lenguajes nativos, destacando la lengua de señas maya yucateca. Sin embargo, de la mano de esto vienen problemas de discriminación. Puede ser a propósito o sin querer, pues es muy frecuente que no se incluyan las personas sordas en los programas sociales, o que ni siquiera se tomen en cuenta. Pero al menos podemos decir que se han tomado acciones para realizar la inclusión. Subtítulos en la televisión, subtítulos automáticos en muchos de los videos de YouTube, e incluso intérpretes quienes han sido contratados principalmente para eventos públicos, pudiendo encontrarlos en anuncios gubernamentales y hasta en los debates de gobierno. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas. No querrás perderte lo que viene a continuación. Sé que voy a pronunciar esto terriblemente, así que discúlpame. Te prometo que busqué cómo se pronuncia. Pero bueno, aquí vamos. Thamsanqa Nyanji es un personaje interesante nacido en Sudáfrica, en la ciudad de Bloemfontein, donde atendió la escuela, pero la dejó sin aún haber obtenido un título. Se sabe que consiguió un trabajo en la ciudad de Boksburg como intérprete de su lengua materna, Xhosa, hasta el año 2011. Sin embargo, tuvo que dejar este trabajo por causa de una hospitalización que tuvo por una enfermedad mental. No se sabe cómo, pero consiguió un trabajo como intérprete de la lengua de señas para el gobierno sudafricano, y también trabajaba para eventos del partido en el poder. Estos eventos incluían también reuniones nacionales e internacionales donde participaba el presidente sudafricano de ese momento, quien era Jacob Zuma. Y entre los eventos que participó se encuentran el Memorial de Albertina Sisulu en junio del año 2011 y la celebración de la ANC en el 2012, que es el Consejo Nacional Sudafricano. No está muy claro si Nyanji pertenece a la ANC o no, pero se han filtrado fotografías donde se le muestra usando la camiseta con el logotipo bordado, sugiriendo que sí era un miembro en algún momento. Nyanji saltó a la fama, o más bien a la infamia, por su participación en el memorial del expresidente sudafricano Nelson Mandela, en el año 2013, en Johannesburgo, siendo contratado por los organizadores para traducir las palabras de los ponentes, estando de pie junto a representantes nacionales e internacionales, siendo claramente visible en televisión por horas, imitando una pantomima de lengua de señas que nadie logró entender, y llamando la atención de los medios internacionales. Y debido a esto, se comenzó a escarbar en su historia, y quién era realmente, puesto que no es nada común que una persona sin calificaciones reales llegue a tal nivel, estando de pie a un lado de personajes tan poderosos, incluyendo al expresidente estadounidense Barack Obama. Y esos reporteros encontraron cosas, y no cosas buenas realmente. Nyanji tiene antecedentes criminales entre los años 1996 y 2006, incluyendo el asesinato. Sin embargo, sus cargos criminales fueron desestimados debido a una enfermedad mental, la esquizofrenia. Te podrás imaginar lo que esta información provocó en los medios internacionales. Muchos saltaron a insultar al hombre, puesto que a pesar de no ser realmente un hombre agresivo y tener su enfermedad controlada con medicamentos, los prejuicios sobre las enfermedades mentales nunca se hacen de esperar. I'm suffering from schizophrenic, which is controllable. I'm under a treatment positively in Streekfontein Hospital in Krugersdorp, right in South Africa. También se descubrió que intentó ser profesor, y también doctor, farmacéutico y abogado sin los estudios correspondientes, e incluso pretendía entrar a estudiar con documentos falsos, por lo cual no se lo permitieron. Después de la transmisión de este memorial, se llevaron a cabo varias protestas por parte de personas familiarizadas con el lenguaje de señas africano,
llamando a la atención los movimientos inentendibles que realizaba Janje, incluyendo la Asociación de Sordos Sudafricana y el primer miembro sordo del Parlamento sudafricano, Wilma Nieuwhout-Drugen. Y también la gente comenzó a protestar fuera de Sudáfrica, quejándose de la inhabilidad aparente de Janje para ayudar a la gente con sordera con su lengua inentendible. Y aunque no lo creas, la reacción principal del gobierno sudafricano fue defenderlo. La viceministra responsable de los intereses de la gente con discapacidad, Hendrietta Bogopane Zulu, lo defendió en una primera entrevista diciendo que nadie tenía el derecho de llamarlo intérprete falso, porque no hay una lengua de señas universal, agregando. Él pertenece a una organización llamada Traductores Sudafricanos, la cual está liderada por 2 mujeres. Lo cual no veo qué tiene que ver, pero fue la compañía que ofreció los servicios a un precio más bajo, cobrando por lo menos del estándar en Sudáfrica, y por lo que les ofrecieron el contrato sin considerar las regulaciones por razones económicas. En entrevistas posteriores admitió que se le había contratado por esas razones. Ya antes se le había contratado para eventos con resultados similares, pero nadie se había percatado hasta ese momento. Y al querer confrontar a la empresa esta, desaparecieron y no hubo forma de encontrarles. Después de presentársele esta realidad, admite la mala conducta de las autoridades sudafricanas al contratar este tipo de empresas. Pero, aunque seamos honestos, la mayoría de los gobiernos hacen esto, o al menos en mi país así lo es. También Janje hizo algunas entrevistas, admitiendo su condición mental y que se mantiene medicado. También justificando su mala actuación con un ataque que sufrió estando en el estadio. Dice que perdió la concentración. Ángeles comenzaron a aparecer frente a él, rodeándolo a él y a los invitados, e incluso declara que comenzó a escuchar voces. Intentó no entrar en pánico, pues estaba rodeado de seguridad armada, y también debido a la importancia del evento, no se atrevió a bajarse del estadio. While I was working, I had a breakdown when I see angels come. La situación se volvió muy peligrosa para él, y pidió disculpas de su desempeño, pues en anteriores ocasiones esos ataques podrían volverlo violento, y esto causó que no pudiera desempeñar su papel en el memorial correctamente. Él sigue asegurando ser un experto en lenguaje de señas, pero ha fallado en especificar sus cualificaciones al ser interrogado. También ha dicho que estudió en una universidad de Gran Bretaña, University of Texas, pero resulta que no existe. La aparición de Janje en medios internacionales y el escándalo que se sobrevino, por supuesto que provocó ruido alrededor del mundo. Habiendo varias parodias de la situación, todo el mundo opinó y se crearon leyes en muchos países más estrictas para evitar este tipo de situaciones y discriminaciones a personas sordas. Así que aquí te dejo una serie de pistas para facilitarte identificar un intérprete falso, aun si no puedes expresarte por la lengua de señas. Punto número 1. La expresión facial. La expresión facial de un intérprete es crucial para abordar el contexto del significado en el lenguaje de señas. El movimiento de las cejas puede significar la entonación de algunos de estos lenguajes. La emoción visible puede también alterar el contexto de una seña. Así que el uso de poca emoción puede ser un identificador de un intérprete falso. Aunque no siempre es así. Por ejemplo, en contextos académicos y de negocios se tiende a ser más serio. Punto número 2. Repetición de movimientos random. Como se lleva a cabo el uso de movimientos random, se puede caer en imitar los mismos movimientos una y otra vez en diferentes contextos para representar signos diferentes. Punto número 3. La falta del uso de los dedos. En muchas ocasiones se utilizan los dedos para significar letras de lugares específicos o nombres. Un intérprete que no utiliza los dedos corre un riesgo alto de ser uno falso. Y por último, punto número 4. Las certificaciones. En el caso del intérprete sudafricano, contaba con una certificación, pero de una institución que desapareció después del incidente, y no era un certificado aceptado en ámbitos internacionales. Quiero agradecer a second.wiki por un archivo de información muy completo sobre este tema, y a 5 Star Interpreting por los consejos para identificar un intérprete falso.
Y también quiero agradecerte a ti por el apoyo que me brindas. Muchas gracias. Y eso es todo. Yo soy Sid y nos vemos pronto. I speak signed language, not